Amada Iglesia, el tema para el día de hoy, para este domingo de resurrección, este domingo de iglesia, este domingo de encuentro, lo he llamado con el dedo acusador. Los hijos de Dios nos desenvolvemos en un mundo lleno de desafíos. Siempre estamos siendo desafiados en todas las actividades que tenemos en el día a día, en el trabajo, en el estudio, en las actividades de casa, en las relaciones interpersonales con nuestros amigos y nuestros vecinos. Y pueden presentarse allí luchas, desalientos, aflicciones. Ello implica permanecer. Permanecer arraigados ¿en quién? Solo en Cristo, conservando nuestra integridad e identidad de hijos de Dios. Dispuestos a afrontar cada acción o cada situación con entereza, con seguridad, por encima de todo aquello que se pueda presentar. No es fácil, seguro que no es fácil. El tema para este momento, para esta reflexión de hoy, se encuentra en el Evangelio de Mateo y se desarrolla en un contexto que viene cargado de emociones bastante duras, bastante negativas, que tienen que ver con el acto donde se entrega a Jesús, que hace Judas esta traición. Un momento en el cual arrestan al maestro. Un momento donde se presenta un comportamiento primario del apóstol Pedro. Ya lo conocemos, lo que hizo con su espada. Un momento que nos dice cómo Jesús es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín, que es el Consejo Supremo Judío, que es el Tribunal de Justicia, es el órgano legislativo allí en el momento. Mateo 26, 57, 58 nos coloca en este contexto, en este momento. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahí podemos darnos cuenta en algo de dónde estaba Pedro. ¿Qué pudo haber sentido Pedro? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba sintiendo Jesús allí? Esto se nos coloca antes de lo que vamos a ver en el siguiente texto. Nos muestra a un Pedro preocupado, ansioso, dolido y expectante de lo que iba a suceder. Un Pedro emproblemado. Leamos ahora nuestro texto de partida para esta reflexión que está allí mismo en Mateo 26, 69, 74a. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta,
Le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Esta palabra santa de Dios nos coloca a cada uno de nosotros allí donde está Pedro. Pedro entonces se encuentra en una situación apremiante, una situación bastante difícil. Está, como decimos, en una encerrona. ¿Para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué digo? A Pedro se le ocurrió, tuvo el sentir de ir hasta lo más cerca que podía quedar del Señor Jesús, como respuesta a ese compromiso que hizo de dar la vida por el Maestro. Pero vaya en lo que le salió, sin salida en esa encerrona. Pero el centro de hoy no va a ser Pedro, su comportamiento y su actitud. Será la mujer. Esa mujer que lo está señalando. Hago claridad de que no tengo nada, absolutamente nada, en contra de la mujer. La mujer es un ser que Dios dispuso para que conjuntamente con nosotros los hombres fuésemos el uno y el otro complemento. Somos criaturas, creaciones y salvados por Dios, ambos. Solamente voy a centrarme en la mujer que nos presenta este evangelio. No señalo a ninguna mujer, porque son dignas como somos los hombres. Hoy vemos en el verso 1, dice: se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Vaya expresión, vaya señalamiento. Tú también estabas. ¿Cómo nos señala? ¿Cómo lo señala? Pero, ¿quién era una criada? Una criada es lo mismo que decir una esclava. Esa esclava estaba al servicio de la casa del sumo sacerdote. La mujer generalmente estaba en el servicio doméstico o estaba en actividades que le competían entonces a las mujeres en casa. Es decir, que esta mujer no tenía autoridad. Hacía señalamientos sin tener autoridad. Su condición como esclava, como sierva, la dejaba sin derechos civiles. No se podía librar por la ley o por la norma de lo que su amo establecía. Estaba subordinada a lo que el amo le dijera que hiciera,
cómo actuar, qué vivir, dónde estar, cómo moverse. Ella estaba en una condición donde podía ser vendida, comprada y hasta la podían matar. No tenía autonomía para decidir cómo vivir. No tenía tampoco dignidad social, porque era una esclava. ¿Y quién la iba a recibir en su grupo, en su parentela, que no fuera para prestar el servicio al cual se le sometía? Y sobre todo, no tenía conciencia de Dios. No tenía un conocimiento de quién era Dios. No tenía además empatía, que es esa capacidad de colocarse en el lugar del otro, de ser solidaria, de ayudar al otro. Eso faltaba. Teniendo en cuenta entonces estas actitudes o comportamientos de esta mujer, vemos que no tendría ninguna razón para hacer lo que hizo en contra de Pedro, señalarle y comportarse como jueza. Ella no era juez. Los jueces estaban allá adentro. Jesús estaba ya siendo condenado, siendo acusado, siendo señalado. Pero a la vez Pedro acá afuera igual estaba siendo condenado, acusado, señalado por esta mujer que hacía las veces de juez. Pero no es sabio actuar de esta manera. ¿Qué sabiduría puede haber acá en este señalamiento? Es bastante pretencioso por parte de ella, que era una esclava. Y además un comportamiento injusto, porque Pedro, ¿qué le había hecho? Pedro, ¿qué había hecho ante la sociedad? ¿Por qué lo señalaba y lo acusaba? Tengamos en cuenta lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esta mujer no conocía esto y se estaba metiendo y entrando en una situación bastante complicada para ella y comprometedora, más que para Pedro. Pedro estaba allí en riesgo porque era uno de los lugares más peligrosos que podía haber en este momento. Era el juicio a Jesús. Pero ella sí que se metió, se entró más allá de esta realidad santa que nos expresa la palabra. Por tanto, no eres inexcusable. Señala con un corazón pecaminoso, lleno de oscuras intenciones, de hacer daño, de acabar. Pretendía seguramente unirse a la situación que había dentro. Ella venía de allá y sabía qué estaban diciendo y qué estaban haciendo. Pretendía hacer lo mismo. Pero no era ese el camino trazado para ella. Está bien que esto que se desata acá
en este momento es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a Pedro. Es el cumplimiento. Pero esta mujer actuó, le ocurrió como a Faraón. A Faraón, Dios, ¿qué le hizo? Endureció el corazón. Y fue el instrumento para que el pueblo de Dios saliera. Pero con un corazón duro, esta mujer igual tenía un corazón endurecido. Se le acerca a Pedro como si fuese un verdugo. Se da cuenta del estado de Pedro y aprovecha esta circunstancia. Oportunista, ¿eh? Aprovecha esta circunstancia de angustia, de dolor, de desespero que tiene Pedro, y ella quiere también mostrarse, aparecer. ¿Y de qué modo? Hermanos, hermanas, en nuestra vida, ¿cuántos o quiénes estamos siendo como esta mujer? ¿O cuántos estamos siendo como Pedro, acusados y señalados, juzgados? ¿Cuántos están levantando a juzgarte a ti, a juzgarme a mí, a señalarte con una intención de hacer caer, hacerte caer o hacerme caer en pecado? Aprovechando quizá tu situación de debilidad, tu situación de menosprecio, para desestabilizar tu vida espiritual, desestabilizar tu fe. ¿Cuántos estaremos siendo señalados, acusados con el dedo encima? A partir de lo que vemos en el texto de Romanos, quien así obra no tiene excusa. La justicia de Dios le alcanza. Nos dice, no importa quién seas. No importa. No importa tú que juzgas, qué cargo tienes. No importa tú que señalas, qué ostentas. No importa si eres rico, si no tienes dinero, si eres un niño, un joven, si eres un adulto, un anciano, no importa. Si eres jefe o si eres un subalterno, no importa. No importa tú que juzgas, tú que señalas. Es una advertencia. No importa quién seas, Jesús o la palabra misma lo está determinando como no tienes relevancia en tu cargo, en tu posición, en tu dinero, en tu ser ante Dios. Se muestra que ante esa situación hay indiferencia. No se le valora como tal para librarle. No importa el estatus. Todos por igual estamos en esa posición y Dios es un Dios firme. No importa lo que digas, no importa cómo lo digas, no importa lo que hagas, no hay excusa. No importa cuándo lo hagas, dónde lo hagas, porque estás juzgando, estás señalando, estás acusando, y ello tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia y es la condenación, nos lo dice el texto.
Eso era lo que les estaba ganando la sierva al señalar y acusar también a Pedro. Eso es lo que tú y yo nos ganamos cuando entramos a señalar o a acusar a alguien. ¿Quién somos nosotros? ¿Con qué autoridad vamos y lo hacemos? ¿Por qué tenemos que ir a hacerlo? No nos corresponde. No somos jueces. No somos Dios. Ese no tienes excusa y no importa quién seas, viene expuesto también en Romanos 2, verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay. A no ser que nos lleguemos a Él en una actitud humilde de arrepentimiento y le expresemos lo que hemos hecho mal. Allí sí. De resto, no hay acepción. Así que tengamos cuidado con lo que hacemos y decimos. Según esto, entonces, más le hubiera valido a la mujer haber sido prudente y no haberse dejado llevar por su momento, por la emoción. Se hubiera quedado en silencio. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Vaya, vaya. Cuán ciegos vamos tantas veces y no tenemos en cuenta esto, que me estoy condenando a mí mismo, que estoy perdiendo bendición, que estoy alejándome de Dios, que estoy contristando el Espíritu Santo de Dios. Más vale ser prudente. Nos dice Números 12, y vamos a leer 12 del 1 al 10. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Ven? Esa es la consecuencia. Y no importa quién hable del otro, murmure
del otro, enjuicie al otro. Dios es claro. Dios es puntual. También Dios es fuego consumidor. Por ello es que nosotros debemos cuidarnos también. No tenemos que hablar nada en contra de ninguno con malas intenciones. Ellos dos murmuraban de Moisés, lo criticaban mal. No con malas intenciones y menos de un hermano en la fe. Cuidado. O ya tenemos la culpa, tenemos la carga, tenemos el mal, tenemos el pecado en nosotros cuando ya lo hacemos, como María y Aarón. Eso también debió experimentar la mujer que señaló, acusó a Pedro. Hermanos, si vamos a hablar del otro, del hermano, o de quien no es hermano en la fe, hagámoslo solo para edificación. No erremos. Ya conocemos esto. No caigamos en pecado. La sierva está denigrando de la condición sociocultural de Jesús y de Pedro. Allá nos lo dice en el verso 1 de Mateo 26, en el verso 69. El 1 está más arriba. En el verso 69 nos lo dice. Así que edifiquemos al otro antes de pretender hundirlo, señalarlo. Ella denigra, echa pestes, rechaza a Jesús y a Pedro, diciendo, tú también estabas con el Galileo. Estabas con el Galileo. Y es que los galileos no eran muy aceptados, no eran amados. Además por su acento que no comulgaba, no compartía como el hablar judío. No. Además porque eran considerados del vulgo, lo más bajo. No tenían formación. No tenían aceptación de nadie. Es un nivel tan bajo, un nivel 0 del Sisbén. O quizá un poco menos. Un nivel tan bajo, los galileos no eran protagonistas de nada. Los galileos no practicaban el judaísmo. También por eso eran rechazados. Y allí vinculan a Pedro y vinculan a Jesús. Y por eso está el dedo acusador de esta mujer que quiere y pretende dejarlo a la vista de todos. Tantas veces nosotros nos metemos y rechazamos a otra persona solamente por su apariencia, al hermano por su apariencia, por lo que dice o por lo que no dice. Ya en eso nos constituimos en jueces. ¿Quién soy yo? ¿De dónde he sido sacado yo? No por ganar un peso más, yo valgo más que el que no gana nada. Y no tengo que mirarlo como la sierva miró a Pedro Galileo, miró a Jesús Galileo. No. No hay que subvalorar a nadie. No le tenemos que mirar por encima del hombro como menos. Dice Jesús, amaos los unos a los otros. Y eso es amarlo. Señalarlo, criticarlo, murmurarlo, ponerlo de aquí para allá. Eso es manifestarle el amor falso.
Jesús nos dijo que nos amáramos unos a otros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo ese mandato de Jesús. Y recordemos, no hay acepción. Hay misericordia cuando nos acercamos y clamamos perdón. Ya estamos alejándonos de Dios. Él se alegra cuando lo buscamos, pero se compunge su corazón cuando actuamos contrarios al amor. Y recordemos que también dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Esta mujer, esta sierva, esta esclava, juzga a Pedro diciendo una verdad. Es que no mintió. Ella no mintió. ¿Era cierto o no que Pedro pertenecía a los de Jesús? Toda la vida que transcurrió Pedro con Jesús ya era de Jesús, ya pertenecía a su grupo. Esta mujer dijo una verdad. También estabas con Jesús. Claro. ¿Cómo sería el corazoncito de Pedro allá? ¿Sí o no? Bueno, no lo sé. ¿Qué iba a decir? Era verdad, pero era una verdad a medias, cargada de desprecio. ¿Cuántas verdades nosotros como hijos de Dios pretendemos decirle al otro, pretendiendo hacer un bien, decir una verdad, pero lo que está en nuestro corazón es hacerle daño, es acabarle, es apalearle, es hundirle? Usamos verdades a medias, verdades negras, verdades que no edifican. Es una verdad llena de desprecio. Y eso, el nombrar a Jesús, no la hace conocedora de Jesús. Solo sabrá su nombre. Tú y yo conocemos al Jesús del cual leemos, del cual hablamos. Conocedores del nombre de Jesús, pero no del Jesús real y su actuar en medio de nuestras vidas. Solo tener en la boca el nombre de Jesús no me hace más cristiano. No. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Eso no es un reconocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué sentido tiene? No hay que tomar a la ligera el nombre de Jesús solamente para que se diga, este va a una iglesia, este lee la palabra, este ora. No. No necesitamos ser protagonistas con mencionar soy cristiano, sino ser siervos del eterno Dios desde nuestra vivencia y la actitud positiva para con los hermanos, para con los otros. No hay elementos en la mujer que le conduzcan a honrar el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros, si escudriñamos la palabra, tenemos conocimiento y razones para honrarle a Él e inclinarnos delante del Santo de Israel. Por ello es primordial cada día que estemos aprovechando el tiempo, conociéndolo a Él en la santa palabra, para conocer más y más,
para que nos sean reveladas aquellas cosas ocultas que no conozco, para que se nos dé más sabiduría y poder mencionar el nombre del Señor con la gracia santa que habita en los hijos de Dios, con prudencia, con entendimiento. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿A qué nos llama? A buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, entonces nuestro proceder, nuestro vivir es primeramente puro. Nuestro vivir es pacífico, no revoltoso. Nuestro comportamiento con el otro es desde la amabilidad, desde el bien, el buen obrar. Es lleno de misericordia. Me uno a ti en compasión y misericordia, te ayudo, te oriento, te guío, te doy. Así se generan los buenos frutos. Y hay certidumbre de lo que es Jesús que obra en ti y en mí. ¡Qué maravilla! Perfecto es el Dios que nos ha colocado en su palabra. Si la sabiduría de lo alto habita en nosotros, entonces nuestras acciones y expresiones serán en justicia, no en señalamiento, no en juicio. La mujer del relato no tiene estas características, solo está llevada por lo que el que vino a matar, hurtar y destruir, la está empujando. Pero nosotros, como hijos del Dios eterno, debemos llenarnos de estas características. Y para eso debemos estar en una actitud humilde, reconociendo el nombre del Señor en nuestras vidas y diciéndole: sálvame, oh Dios, sácame, oh Dios, de acá, de este muladar. Es necesario cuidarnos de caer en estos vicios, porque es un vicio. Si estamos actuando en justicia, entonces nuestro Dios dirá: no te habrás fijado allá en mi siervo, no te habrás fijado. Y cuando estemos a prueba, todas estas vienen y fluyen, fortaleciendo nuestra vida. Tenemos que enfocarnos entonces en lo que es la mirada de nuestro Señor Jesús y no dejarnos llevar por la actitud sumisa, allá temerosa, insegura de Pedro, que en Pedro tenía más autoridad que la mujer, pero la mujer vino e impuso su autoridad sobre él, sobre el miedo y el temor que tenía. Y por eso lo amedrentó, lo dejó en silencio. Debemos cuidarnos de quién está cerca a nosotros también. Por más cercano o familiar que sea, debemos clamar por la sabiduría de Dios para que nos dé el discernimiento de cómo actuar, qué decir y qué hacer en esas situaciones. La sabiduría y el discernimiento de Dios para no caer en una actitud de estas. El verso 71 nos dice, de Mateo 26,
saliendo él a la puerta, le vio ¿otra qué? Otra criada, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, también este, también. Bueno, ya esta criada puede ser que conociera un poco más de Jesús, ya lo llamó el Nazareno, ya no dijo el Galileo, ya lo subió un poquito de estatus. Pero eso no bastaba, porque lo que estaba haciendo ella era igual a lo que estaba haciendo su compañera. Hermanos, cuidémonos de la levadura de los fariseos. La primera mujer, con su intención oscura, compartiendo allá, eso me lo imagino, compartiendo allá con su compañera en su mismo nivel y diciéndole este y este. Pues claro, la otra sabía que era el Nazareno, pero esta le dijo el Galileo y esta le habló mal de este, pero esta ya comenzó como a dejarse leudar, a dejarse dañar. Y viene y hace lo mismo y afirma y confirma lo que la otra vino e hizo con Pedro. ¿Con quién nosotros compartimos nuestra vida? Dice el adagio popular, una papa dañada daña todo el resto. Y eso es verdad. Por eso nosotros debemos mirar en qué contexto nos movemos y qué estamos absorbiendo, asimilando del mundo. Aquí venimos a absorber palabra de Dios. En casa estamos absorbiendo palabra de Dios. En el mundo, esa palabra de Dios que ya absorbimos, la entregamos, la damos, la mostramos, porque es anunciar el reino de los cielos, no acusando ni señalando a nadie. Sabiduría de lo alto, la otra criada. Hay situaciones en las que estamos llamados a afrontar con valentía. Decíamos al inicio, no es fácil. Ante esta, Pedro pretende salir del lugar, pero puede salir. No sale, porque la otra viene y, bueno, usted también venga. Puede salir. Está allí más encerrado. Pero nosotros debemos clamar al que tiene poder de librarnos de toda situación para que podamos salir victoriosos ante las persecuciones, señalamientos, chismes, enredos. Pretender alejarnos no es la acción. Me quedo pretendiéndolo, es alejarme, llevarlo a la acción. Esta sierva nueva lo hace más víctima. Se aprovecha más del miedo, de la incertidumbre, la inseguridad, la limitación y lo proyecta haciéndole más vulnerable. La sierva dura, insensible, le visibiliza aún más. Hermanos, el diablo pretende visibilizarnos culpas que no tenemos y nos quiere mostrar ante un mundo que nos puede señalar de lo que no hemos hecho. Esta criada visibilizó a Pedro ante todos los que habían allí. Los que habían allí ni siquiera por enterados se habían dado, pero tenían que llegar las dos mujeres y dejarlo a expensas de ellos, a llamarle la atención delante de todos. ¿Cuántas veces somos así? Dejamos al otro en vulnerabilidad. Pone a Pedro en el escarnio público.
lo deja entre el espanto y la crueldad. Ello representa a esta sierva. Aunque puede ser que conozca un poco más al Cristo de Nazaret, pero no actúa conforme a lo que haría el Cristo de Nazaret. Comete ese grave error. Dice 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo nos gusta estar donde hay conversaciones de otros calibres, de otros niveles? ¿Y qué le pasó? Ve, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. ¿Cómo nos gusta? No erréis las malas costumbres. No caigamos allí en esa tentación. Venga, ¿y qué están diciendo ahí? Porque yo puedo saber alguna cosita. No erréis. Nos volvemos chismosos. Y eso no conviene. Es claro para nosotros que aquello que se dice y pasa de boca en boca se va multiplicando y pasa a dañar con más intensidad al otro. Y eso se vuelve en un chisme, va de boca en boca. Y después, ¿qué es esto más esto con tanto enredajo? ¿Ah? ¿Cómo nos desatamos de ese nudo? Se va multiplicando entonces la información, pero una información a medias, con verdades a medias, tergiversadas. Y no es la idea, somos hijos de Dios. No es ir a dañar a nadie. El chisme nos acaba y recordemos, no importa quién seas, tendremos una consecuencia. Hoy tenemos quienes se aprovechan de nuestra situación para hacernos caer más fácil y enrostrarnos nuestra debilidad. Y muchas veces tememos esto, pero nos exponemos tanto para resaltarnos nuestro pecado, para aplastar nuestra dignidad de hijos, hijos de Dios. Acá está representada la obra de Satanás, el acusador, el enemigo que busca condenar y alejar de Dios. Es cuando debemos nosotros estar siempre atentos, firmes, aunque pretendan ridiculizarnos, debemos tenerlo presente. De lo contrario, no duraremos mucho y daremos el brazo a torcer y estaremos siendo cizaña en medio del trigo, pretendiéndonos muy santos, pero realmente no. Dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién? Nuestro Dios Salvador y eterno, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Él habita allí y nos ha llevado a nosotros allá, nos quiere llevar a esa altura y a esa santidad permanente en Él, donde Él habita. Para eso hay que buscarlo. Y Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Habitaba con Pedro. Era el momento cuando tú y yo
estamos también en esas situaciones de dolor, de angustia, de desvalía, de pesar, de desasosiego, de debilidad. Es cuando debemos sentir que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Lo hemos sentido? Seguramente. Y continuemos clamándole para seguirlo sintiendo y no haciendo comentarios malintencionados, dañosos de la dignidad de hijos del hermano. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Si entramos en una actitud de jueces, señalando, acabando, pretendiendo mostrarse en el estrado más alto para que lo tengan en cuenta, te equivocaste. No hay acepción de personas, ni para lo uno ni para lo otro. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo estamos nosotros firmes? Firmes en la palabra, firmes en el Señor Jesucristo. Somos sus siervos. ¿Cómo lo estamos viviendo? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, de aquellos que están siendo acusados, señalados, aplastados, enjuiciados de manera injusta. Es nuestro Señor. Solo Él tiene la autoridad, el poderío. Solo Él juzga. Y Él viene por una iglesia santa. ¿Estamos viviendo la santidad? ¿De qué manera? Cuando nos reunimos con a orar, pero no terminamos orando, sino hablando y murmurando de las situaciones del trabajo, de la casa, del vecino, de la hermana, ¿Hay santidad allí? Puede ser que la oración llegó hasta aquí. Ay, pero mi Señor, ¿por qué no me responde? Pues, ¿qué le va a responder? ¿En qué actitud se ha movido? Por eso debemos humillarnos delante de su presencia para que seamos vivificados como iglesia. Una iglesia santa. Una iglesia que anuncia las verdades de nuestro Dios. Porque eso somos. Dice 1 Pedro 2, verso 9. A lo que nos está llamando continuamente nuestro Dios. A reconocer, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para andar haciendo daño, no para estar dejándonos llevar por las negras intenciones, pensamientos, sentimientos y acciones. Es a esto a lo que Él nos ha llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿A ti te ha llamado de las tinieblas? A mí sí. A la luz, a su luz admirable, que es la que tenemos que mostrar. Así que, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Con qué actitud nosotros nos presentamos delante del Dios de Israel? Al Dios de toda gloria que nos llamó. ¿El dedo acusador o el corazón humilde y sencillo para clamar a nuestro Dios por ese hermano o hermana a quien critiqué? Mejor clamar al Dios eterno por esa situación que señalarle, enjuiciarle y después casa por cárcel.
Pero ¿cuál casa? La casa del reino del enemigo, del diablo, los infiernos. Esa va a ser la casa de continuar con esas actitudes. Vamos es a estar gozándonos en el reino de los cielos en su venida. Pero para eso tenemos que estar con un corazón humilde, sencillo y humillado. Oramos, hermanos. Bendito Dios, hoy estamos delante de ti. Señor, venimos a pedirte perdón por tantas veces que nos dejamos llevar por esta actitud del chisme, por este enjuiciamiento que hacemos del hermano, de la hermana. Perdónanos porque caemos de una manera tan simple que ni nos damos cuenta. Señor, tu Espíritu venga y nos redarguya en esos momentos. Llénanos, Padre, de tu sabiduría para poder saber afrontar estos momentos. Fortalece nuestra vida espiritual para caminar firmes en ti y en tu palabra. Señor, ayúdanos a reconocer nuestra falta. No somos dignos del reino de los cielos cuando actuamos de esta manera. Señor, perdónanos porque nos prestamos para enjuiciar antes que para llevar tu palabra y traer libertad, tu libertad. Perdón, Señor, porque pecamos. Señor, tráenos la sabiduría de tu Espíritu para poder usar palabras de edificación, para poder orar por esa persona que está siendo enjuiciada. Señor, borra de nosotros toda culpa, toda actitud negativa y oprobiosa. Trae paz a nuestro corazón y ayúdanos a estar humildes y dispuestos delante de ti, reconociendo que no tenemos dónde más ir, porque es solo en ti, Señor, que se producen los frutos de libertad. Tú eres la única certeza en nuestras vidas. Condúcenos a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Acompáñanos esta semana, este día, este mes, para ser, Señor, personas justas, para ser personas que aman, que se humillan delante de ti. Líbranos de la murmuración y del señalamiento. En el nombre de tu amado Hijo, oramos y te agradecemos. Amén.